Hola amigos, mi nombre es Wojtek Kluczynski y estoy aquí para platicarles sobre la meditación. El tema de hoy es cómo saber si una práctica funciona. Es muy buena pregunta porque detrás de esta es cuánto tiempo debo hacer esta práctica, puedo cambiarla y puedo hacer otra práctica, cuándo cambiarla, cómo tomar esta decisión, cómo saber si ya llegó el momento de dejar de hacer una práctica y empezar a hacer otra. Entonces, en mi opinión, la decisión es muy sencilla. La práctica, primero uno tiene que saber por qué empezó a hacer la práctica, o sea, cuál es el objetivo que tiene, por qué decidió hacerse y qué quiere integrar en su mente, sus emociones, en su cuerpo, en su visión, qué quiere hacer para que haya empezado esta práctica. Entonces la respuesta es muy sencilla. La práctica la termino de hacer cuando logro mis objetivos, cuando realmente ha cambiado lo que necesitaba cambiar, o ha enriquecido, o ha purificado, o ha perfeccionado, o me ha liberado, o lo que sea, pero termino de hacer la práctica cuando ha logrado su objetivo. Antes no tiene ningún sentido y muchas veces ocurre justamente con muchos practicantes que terminan las prácticas antes de llegar a ningún lado. Luego las multiplican con otras y hacen 2 y 3 prácticas al mismo tiempo, o hacen una semana, otra semana, un mes esta, 2 meses otra, 3 semanas. Y finalmente no terminan ninguna de las prácticas. Las prácticas de meditación son herramientas increíblemente precisas y son mágicas en algún sentido porque lo que prometen cumplen, pero a una condición, de que tú las hagas, de que las lleves a cabo, de que te rindas ante la práctica y conectes la experiencia, reconozcas el proceso que ocurre dentro de cada una de estas. Obviamente, sobre todo al principio, cuando iniciamos este proceso de trabajo en el interior, el viaje hacia el interior de la mente o de las emociones o de los pranas o de los chakras, como quieran ponerle, al principio tenemos que confiar en nuestro maestro y nuestro maestro va a decir, pues tienes que hacerla todos los días, un año o 10 años o 1000 veces o 10.000 veces o 100.000 veces, o yo que sé qué número te diga, o te va a decir cada vez la condición que tienes que cumplir con la práctica. Y como en el video anterior les he platicado, hay que confiar en esto porque nosotros no tenemos, sobre todo al principio, la capacidad de saber qué práctica, cuándo y cuánto tiempo. Pero mientras uno hace una práctica así, sin conocerla, sin tener experiencia con uno mismo, a lo largo de la práctica se despierta la experiencia y se despierta de alguna manera esta claridad de lo que está ocurriendo y sentimos los beneficios. Si uno no se rinde y abandona la inquietud de las prácticas, tipo, no, ya, yo no la quiero, ahora quiero otra porque me dijeron que alguien está haciendo una práctica maravillosa con un mantra increíble, esa ya no. Bueno, esa decisión está tomada en un lugar bastante oscuro y bastante confuso. Confiemos en nuestros maestros, cumplamos con lo que tenemos que cumplir en la práctica y entonces llevémosla a cabo, llevémosla hasta el final y logremos el cometido. Ahora, hay diferentes, por el otro lado, hay diferentes prácticas o tipos de prácticas de apoyo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si dentro de una práctica, por ejemplo, ocurren los procesos que me obstaculizan, surgen emociones o en mi vida diaria veo que estas emociones o mis actitudes dificultan no solo mi vida, no solo la práctica, pero también mi vida, voy a hacer otra práctica que me ayude a apaciguar, a dominar esos obstáculos para poder regresar a la práctica que tengo que hacer. Un ejemplo, si no logro la concentración en la práctica y pierdo la atención fácilmente, o me duermo, o mi mente se agita en medio de la meditación,
voy a tener que recurrir a otra práctica para desarrollar el enfoque, para desarrollar la concentración, y cuando vuelvo a dominar esa técnica y la mente, ya armado con esta experiencia y con este conocimiento, regreso a mi práctica y vuelvo a hacerla hasta lograr el objetivo. Hay muchísimas maneras de entender cómo y cuándo hacer qué práctica, pero realmente el consejo, sobre todo al principio, que puedo darles es este: confíen en la receta que les deja su maestro para hacer la práctica, y la práctica llévenla a cabo hasta ver el resultado prometido. Otra manera, ese es un extra que reciben inmediatamente cuando el resultado ya aparece en tu práctica, es que este mismo resultado lo vas a ver en tu vida diaria, y entonces esta práctica que estabas haciendo con tanto esfuerzo y luego con menos esfuerzo y luego con el gozo, finalmente se va a hacer sola por sí misma, porque verás el resultado en el exterior, y esa práctica sin hacerla te va a soportar, porque vas a conectar sus frutos y beneficios de muchas maneras en muchos lugares. Pero este beneficio, este regalo, ese néctar de la práctica que recibes, lo recibes solamente si has cumplido con el objetivo de la práctica. Este fue el consejo del día de hoy. Reflexionen sobre esto y les deseo una feliz práctica que lleve a cabo y cumpla los objetivos. Hasta luego.